Buenos días, Ramón. Muchas gracias por tu presencia y por tu colaboración con la realización de mi proyecto de grado. Quería hacerte algunas preguntas sobre tu libro El Run Run de la Calavera, que bueno, es el objeto de mi investigación. La primera pregunta es, ¿en qué te inspiraste para escribir el libro? Bueno, yo viajé muchas veces a Pucona, que es una sección de la provincia Carrasco, o sea, muy cerca de Totora, ¿no? Y era un valle muy ameno, muy lindo, donde se celebraba el carnaval, Todos Santos, etcétera, y la familia de la mamá de mis hijos, de Ariel, Manuel y Raquel, es de allá, entonces también su familia, o sea que he tenido muchos lazos con Pucona, y ese ha sido, digamos, el arranque del Run Run de la Calavera, ¿no? Excepto el título, porque cuando todavía no tenía título, mi hija Raquel, que entonces tenía 5 años, así, cantaba una ronda infantil que decía el Run Run de la Calavera, al que no baile se le da una cuera, ¿no? Y en realidad había sido el Run Run de la Carabela. Esa es la letra original, es una canción española, pero yo escuché el Run Run de la Calavera y me pareció sensacional. Gracias. La segunda pregunta es, ¿a qué persona se dirige el libro El Run Run de la Calavera? ¿Cuál es el segmento más o menos que has pensado? Bueno, yo pensé exclusivamente en el pueblo de Pucona, ¿no? De ahí que los nombres en general son nombres reales, ¿no? De casi todos los personajes. Y curiosamente, como esto lo hice el año 83 del siglo pasado, la mayor parte de los personajes han muerto. Uno de los últimos en morir es el protagonista, don Raúl, que era abuelo de mis hijos, ha muerto hace 4 o 5 meses, ¿no? Pero antes han muerto muchos otros, y como es una novela sobre la muerte, entonces eso me ha permitido ver la cantidad de mis personajes que se encuentran todavía vivos, ¿no? Y los que han muerto. Es así básicamente el público al cual yo quería dirigirme, ¿no? Y poco después me di cuenta que para ser universal hay que ser muy local, ¿no? Y quizás no siempre se consigue eso, pero yo he tenido mucha suerte. Gracias. Si tuvieras que definir, ¿tu libro se adaptaría más es un libro para todo público, más para los adultos, para los jóvenes, para los adolescentes? Pues yo recuerdo que en una feria del libro una profesora convocó a sus alumnos, que eran unos niños y niñas, y dijo, él es el autor del Run Run, y se acercaron con mucho cariño, ¿no? los niños. Y la profesora me dijo, le voy a dar 2 consejos. Uno, haga unos textos cortos, no largos, y en segundo lugar, no escriba sobre sexo, porque yo no puedo recomendar a mis alumnos esto, ¿no? Y le dije yo, bueno, la verdad es que yo solamente escribo sobre lo que practico, así que descuide usted, ya no voy a escribir sobre eso. En el caso del Run Run, yo creo que hay unas escenas de sexo, pero que tienen la picardía y la ternura del erotismo quechua, ¿no? Porque es un erotismo bastante distinto. Por ejemplo, en los servicios de compañía de diarios de alcance nacional, tienes que se explota, digamos, el lado occidental del erotismo, ¿no? Dice, mujer bella, sensual, delgada, ofrece sus servicios, etcétera. Y en cambio en La Voz, que es un periódico local, vos dices cholita, misquicosita, cachamosita, y te están aludiendo, digamos, a la picardía personal, a la ternura, que es exactamente como yo me planteo, por ejemplo, la relación entre el Tata Belso, que en realidad era uno de mis cuñados, Freddy, y la Virgen, y Santa Bárbara, ¿no? Que es
es una relación en realidad asombrosa, es decir, carnal, pero muy tierna, ¿no? Muy quechua. Como pregunta número 3, ¿cuáles consideras que son los personajes principales? Bueno, sin duda es don Raúl, ¿no? Don Raúl, porque la anécdota central es que en esa época había muchos bloqueos producto del régimen de la UDP, que no podía controlar la hiperinflación. Y entonces había allá, yo vi que en Pocona, que era una aldea, ahora ya no es, la gente se olvidaba incluso de ir a honrar a sus muertos, ¿no? Había poca gente extraña en el pueblo, y entonces imaginé que los muertos salían a recibir a sus deudos y hacían un bloqueo para que algo caiga, ¿no? Y entonces ahí aparece don Raúl, que es abuelo de mis hijos, llevando un viaje de chicha, y su padre, que en realidad es el bisabuelo, un hombre que vivió 104 años, lo combina a baja el cántaro y empiezan a beber los muertos, ¿no? Era por esa indiferencia que tenía desde la ciudad hacia el campo, incluso el Día de Muertos. Gracias. Como pregunta número 4, ¿me podrías describir físicamente a los personajes principales? Claro, y yo a don Acuti, que es el papá de don Raúl, no llegué a conocerlo, pero lo he visto bastante en fotografía. Él era un distinguido caballero totoreño y tuvo un hogar oficial, diríamos así, donde tuvo, creo que, un par de hijos. El hijo que conocí era un señor rubio de ojos azules, que dicen que se parecía mucho al padre, ¿no? Pero luego se retiró a Pocona, donde tenía unas tierras, y se casó con Genoveva Alcócer, que era una chola muy linda. Yo la conocí ya de edad, pero mantenía una delicadeza de rasgos extraordinaria, y con ella tuvo 7, 8, 9 hijos, ¿no? El mayor de todos, el abuelo de mis hijos. Entonces, don Acuti es el jefe de los muertos, diríamos así, ¿no? Y don Raúl es el jefe de los vivos, ¿no? Ese papel celofán tan delgado que hay entre la vida y la muerte, lo aprendí de la literatura latinoamericana, porque en Doña Flor y sus 2 maridos hay realmente un papel celofán que separa al boticario que está vivo del hombre que ha muerto, que era su primer esposo, ¿no? Al final ella se queda con los 2. Del mismo modo, yo recuerdo que como era carnaval, salíamos en comparsa, y yo tocaba guitarra, mi suegro tocaba charango, había un acordeonista que está en la novela, y las cholitas cantaban una belleza, entre ellas la abuela de mis hijos, doña Celima, su hermana, doña Pacífica, que era primera voz. Eran mujeres extraordinarias, y claro, teníamos todos los colores festivos del carnaval, pero nos cruzó un entierro de un anciano del lugar que había muerto justo para carnaval, y entonces iba al cementerio. Nos plegamos a la procesión, y el momento en que bajaban o metían su ataúd, yo vi que nuestras misturas les salpicaban a los que estaban vestidos de luto, ¿no? Y al final nos salimos todos a cantar igual, vestidos de colores o de negro, y todos los personajes son personajes del Run Run, pero todos están muertos. Y entonces allá se ve perfectamente a don Raúl, doña Celima, la Pacífica, y lo que no se ve es los desastres que hicieron los religiosos, los franciscanos, ¿no? Especialmente los italianos, como el padre Ferruccio, que atentaba contra la producción de chicha, y
y rompía los birquis y los cántaros con picotas para derramar el líquido, y luego prohibió que las mujeres que se suicidaban fueran enterradas en el cementerio. No obstante que el cementerio ya no es camposanto, es una propiedad municipal, o sea que estaba violando una tumba este hombre, de modo que cuando alguna mujer se suicidaba con Lexone, que es un fertilizante, un insecticida, había que enterrarla de ocultas, ¿no? Y si se enteraba el padre, botaba por la pared, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron con el viejo cementerio lo abandonaron, no el cementerio, sino la vieja iglesia de Pocona la abandonaron, la convirtieron en cancha de pelota vasca, ¿no? Y entonces construyeron un templo nuevo que lo llenaron de santos italianos, que yo les llamo polacos, ¿no? Porque todos son blanquitos, son sonrojados, etcétera, y no se parece a nuestros santitos como San Isidro Labrador, la Virgen del Rosario, el Señor de la Paciencia, Santa Bárbara, etcétera, que son otro tipo de iconografía, ¿no? Y para colmo, en el templo nuevo yo vi que los santos antiguos estaban arrumbados en la sacristía, cubiertos de polvo. Entonces habían sido copados. Yo les decía por los santos polacos, porque nunca me he sentido solidario con el Papa Juan Pablo II, que era polaco, ¿no? Yo veía los desastres que ocurrió en la parroquia donde yo vivía, cerca de la Organización del Castillo, donde los franciscanos convirtieron la teología de la liberación en una creencia buena en la existencia de Dios y la pura fe y punto, ¿no? Por eso es que le dije los santos polacos. Entonces, confundir a los muertos, a los santos tradicionales y al pueblo de Pocona en una novela me pareció una cosa potable. Gracias. ¿Cómo te lo imaginas físicamente al Tata Néstor, que es el personaje que muere, como que el viejito más querido del pueblo? Bueno, yo lo conocí, no necesito imaginarlo porque lo conocí y me impresionó porque dormía junto a la puerta, dormía sentado, y en realidad no dormía porque se la pasaba toda la noche en vela, era viejito, no podía dormir, y comía una sola ración así de papa muy abundante, papa con ñajua, ¿no? Se comía 30 papas, creo, como si nada, y cuidaba las ovejas, ¿no? Y entonces, de verlo insomne a verlo muerto había una distancia muy corta, y por eso es que la novela empieza con su entierro. Había el antecedente de otro anciano que murió, pero yo lo confundí con el Tata Nesturi, ¿no? Con respecto a la ñatita, ¿cómo es la personalidad de la ñatita y qué virtudes y defectos tiene? Bueno, yo he tenido casi siempre una visión simpática de la muerte, ¿no? Es decir, nunca me la he imaginado como esa mujer vieja, desdentada, amenazante, vestida de negro, como una tremenda guadaña, ¿no? Sino una flaca, tentadora, sensual, que tiene una pequeña guadañita de oro para clausurar sus castos pechos, dicen, ¿no? En realidad, me acuerdo de un sueño mío en el cual una mujer así como la que muestro se presentó a los pies de mi cama, y era una mujer delgada, preciosa, y me daba la mano para irme con ella, ¿no? Pero ahí se interponía mi esposa y me jalaba de un lado la flaca, de otro lado la esposa, y al final la esposa triunfó y yo me quedé desolado, ¿no? Porque no me había ido con ella. Quizá me estaba salvando de morir, ¿no? Pero esa fue una de los sueños que determinaron la escritura de la novela, y desde entonces procuré salvando mucho las distancias, ¿no? Que fuera una especie de Pedro Páramo, pero que no fuera trágico ni triste, sino que fuera una novela alegre, ¿no? Desde la imagen de la muerte.
y el nombre, ¿no? Porque el nombre de ñatita en realidad es un nombre peyorativo. Uno dice mi ñata por mi chica, y en realidad se está refiriendo a mi negra, ¿no? También se dice mi negra, o sea, de raza negra, ¿no? Normalmente mi chola se dice, mi chola, ¿no? Entonces, en La Paz, luego vi que hay una hermosa tradición que es la de la ñatita, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino con que no tiene nariz, una calavera no tiene nariz y por eso se llama la ñatita, ¿no? En cualquier cosa hay una imagen muy simpática de la muerte, y recuerdo que incorporé una imagen muy cara a varios personajes, ¿no? Que es el juego de Rayuela con la muerte. ¿Para qué? Para ganarte la vida, ¿no? Hay varios antecedentes. Uno es Nazareno Cruz y el Lobo, ¿no? En el cual esta película de Leonardo Fabio, que es argentina, hay un hombre que le juega a la muerte al truco y le gana su derecho a vivir. Hay otro antecedente en Ingmar Bergman, El Séptimo Sello, en el cual un caballero juega ajedrez con la muerte y le gana, ¿no? Le gana el derecho a vivir. En este caso yo hice una traducción casi lineal, pero le agregué un juego criollo que es la rayuela, ¿no? Y es en la rayuela donde el protagonista le gana a la ñatita su derecho a vivir, ¿no? Sí. Si tuvieras que describirme las características físicas de la ñatita, ¿cuál sería el tamaño de su pelo, el color de sus ojos, su forma del cuerpo y el color de su piel? Bueno, la verdad es que yo toda la vida me he enamorado de las mujeres flacas, ¿no? Y alguna vez a una de mis ex consortes, que tengo 3, le decía, quizá el error inicial ha sido enamorarme de una flaca, debía enamorarme de una gorda que me hubiera durado toda la vida, ¿no? Pero esa es, digamos, la contextura física que yo pensaba para la ñatita, hasta que vi un modelo que es muy socorrido en nuestro tiempo, que es el del cine. Cuando vi Tim Burton y La novia cadáver, casi lloro de emoción, porque era así como yo me la imaginaba a la ñatita, ¿no? Aproximadamente así. De modo que me encantó, así una mujer ojosa, flaca, que casi no tiene cuerpo, no tiene carnes, ¿no? Pero tiene un rostro maravilloso y unos ojos soñadores, ¿no? Es así como me imaginé, y me gustó mucho la película precisamente por eso. Esa fue en líneas generales la diferencia que hay entre una mujer flaca pero sensual y una mujer vieja, desdentada y amenazante, ¿no? Sí. En base a las características anteriormente mencionadas, ¿qué prototipo de mujer se acomoda más a la ñatita? ¿Sería más o menos tipo indígena, tipo europea, tipo latina, tipo oriental? Bueno, yo siempre me he proclamado primero un cholo democrático y popular y ahora un cholo plurinacional, ¿no? Entonces, naturalmente, a la ñatita me la imagino como una chola plurinacional, ¿no? Que tiene algo de todo, tiene algo de occidental, algo de originaria, algo de otras sangres, una hija de 70 leches, ¿no? Sí, porque ¿de dónde vas a sacar los ojos grandes en un pueblo originario si nosotros descendemos originariamente de pueblos asiáticos? Casi todos tenemos ojos chicos, ¿no? Entonces, si hay una mujer de ojos grandes, a mí me seduce, seguramente por una influencia occidental, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál sería el vestuario de la ñatita y si solo utiliza un vestuario? Después también, ¿cuál es el maquillaje y el peinado de la ñatita? Bueno, el peinado es despeinado, ¿no? Y el maquillaje casi inexistente, y también la vestimenta es etérea, ¿no? Es una especie de túnica blanca siempre, que se parece mucho a un camisón, pero a un camisón vaporoso, ¿no? Vaporoso. O sea, algo que le disimule las formas, ¿no?
es decir, que uno no se dé cuenta con una minifalda que es una caspichaqui, ¿no? O que tiene mal del tordo, o que no tiene cuerpito, no tiene senos, ¿no? Para eso es básico tener una túnica vaporosa. Como pregunta número 6, ¿cuáles son las escenas más importantes del libro? Bueno, el libro tiene dos partes, ¿no? Y la segunda parte es la menos estudiada y menos asimilada, que es una influencia directa, un cover, diríamos así, o sea, un tributo a Boris Vian. Boris Vian era más bien francés, era miembro del Colegio de Patafísica, y yo no me explico por qué Julio Cortázar nunca lo menciona, ¿no? Cuando tiene su misma lógica y su misma filosofía de vida, ¿no? Este Boris Vian escribía cosas muy caprichosas, y entre ellas una novela hermosa que se llama La espuma de los días, que yo leí en ese momento. Y en La espuma de los días y en otras partes hay una presencia física del libro, y un nuevo personaje que aparece, que es Zabalita, que bueno, Zabalita es un alter ego del loco Zavala, Jorge Zavala, que ha sido un personaje magistral en Cochabamba, porque era intelectual pero tenía fama de loco, ¿no? Al final ha acabado solo, como acabamos todos los locos, que nadie nos quiere hablar, y entonces bueno, vamos agravando nuestra soledad. Pues eso pasó con el loco Zavala, y entonces él es el primero en darse cuenta que es un personaje de un libro, y que ese libro, por más que haya sido escrito, no lo puede revivir si no es un lector. Pero además de ese libro no puede escaparse. Esa era, digamos, una neurosis que estudió Freud, de un tipo que se sentía loco porque de este planeta no podía caerse, ¿no? Yo lo reduzco a un libro, y entonces él recorre toda la novela al inicio y al revés, y se da cuenta que el inicio de la novela es una letra y el final es otra, y por eso le viene su desesperación, que es recorrer la novela al derecho y al revés y darse cuenta que no puede caerse, ¿no? Esa parte no ha sido muy comentada, y sí la primera, que parecería que es una novela costumbrista, que en realidad no es, ¿no? Es una novela surrealista, diríamos así, entre comillas. Eso como dato fundamental, ¿no? Bueno, ¿qué escenas del libro te gustaría que fueran ilustradas? Bueno, hay una escena final que es muy, o sea, visualmente es sumamente interesante, ¿no? Y proviene de unas utopías de un socialista utópico que ni el propio marxismo consideró, era Charles Fourier, ¿no? Y Charles Fourier soñaba con que hay dos cosas que deberían ser las preocupaciones fundamentales del Estado, que son el amor y la alimentación. Son dos cuestiones que no se pueden dejar libradas al tamaño de tu bolsillo, ni a tu capricho, ¿no? Es decir, cada persona debe tener su pareja. Y eso es relativamente fácil cuando eres heterosexual, pero cuando tienes tus gustitos así medio raros, es cada vez más difícil encontrarte pareja, ¿no? Él ejemplifica, hace unos ejemplos bastante raros, porque era medio loco. Y en cuanto a la alimentación, es algo asombroso, que dice que el Estado debería tener comedores públicos y gratuitos, en los cuales los nutricionistas te aconsejen cómo nutrirte mejor, ¿no? Y no comer lo que puedas, donde puedas, del tamaño del bolsillo que tengas, ¿no? Entonces, al final, los muertos que no quieren irse negocian y aceptan que los vuelvan a velar absolutamente a todos, y que les hagan un convite gigantesco en la plaza de Pocona. Y entonces hay una mesa interminable llena de todos los manjares, que está iluminada con antorchas y catafalcos, donde están los vivos y los muertos. Los vivos están despidiendo a sus muertitos porque al amanecer se van a ir.
se van a ir, han logrado que se vayan. Y entonces esa es una de las escenas que más me llaman la atención, ¿no? Y la otra escena es el inicio de la segunda parte, en la cual se despiertan los muertitos con Chaki, ¿no? Tienen una cruda especial y hay varios muertos. Por ejemplo, la hacendosa tiene en su tumba tiene toda clase de mates, ¿no? Entonces le preparan un mate a don Acuti y ahí es donde aprovechan para hablar, pero se van despertando todos, ¿no? Esa es una escena que me gusta mucho porque digamos, está inspirada en una obra de teatro de Elena Garro, quien ha sido la esposa de Octavio Paz. Es una mexicana magnífica, extraordinaria, y ella, en un fragmento que publica Borges en la Antología de la Literatura Fantástica, habla de un mausoleo donde todos los muertos están acicalando porque van a recibir un nuevo miembro, ¿no? Entonces se abre y desciende un nuevo muerto, o sea, un nuevo ataúd. Pero la confusión interna es extraordinaria porque hay, por ejemplo, una tía bisabuela o tatarabuela que en realidad es una niña de meses, y hay un nieto que es un viejo de 90 años, pero es nieto de, ¿no? O sea, hay una confusión de edades extraordinaria. Eso me llamó mucho la atención y por eso es que traté de hablar de los muertos como si fueran vivos, ¿no? Esas dos escenas y la escena del bloqueo, ¿no? De los muertos que bloquean. Quizá esas serían las tres escenas más. Luego la escena de la rayuela, la escena de la guayunca, en la cual la ñatita es la cholita que está arriba y que es aizada por el protagonista. Las comparsas, no sé exactamente eso. Perfecto. Como siguiente pregunta, ¿cómo visualizas la portada del libro? Es un asunto bien difícil porque en La Paz, por ejemplo, que tiene una visión fúnebre de la muerte, sacaron una ñatita, que en realidad es una fotografía siniestra, ¿no? De dicen que es la calavera de Jaime Sáenz, que está con lentes oscuros y chulo, ¿no? Y esa no es el espíritu de la novela. Hay otra edición que no tiene nada que ver con el argumento, porque es un cuadro de Raúl Lara, quien vivió en Cochabamba un tiempo, hasta su muerte, ¿no? Y hay una tercera edición, digamos, que acaba de salir, es de la editorial Quipus, donde hay una covacha, ¿no? Una covacha de pueblo, en una superficie negra. Bueno, el negro, por ejemplo, no es exactamente el color, sino el blanco. Y entonces, realmente, si yo pudiera poner una escena de Tim Burton y la novia cadáver, me sentiría, digamos, más conmovido, ¿no? ¿En qué colores y texturas pensabas al momento de escribir el libro? Es un poco subjetiva la pregunta. Bueno, quizá en los colores de la cocina, ¿no? de la comida, y los colores del carnaval y la profusión de colores, ¿no? La profusión de colores, no el negro ni el blanco, sino la profusión de colores, ¿no? Del mismo modo, en todas las expresiones de alegría de la gente. Quiero decir que como eran nombres verdaderos, me ocurrió así un poco lo que le pasó a Juan Rulfo, que no tenía entrada a su pueblo, a Comala, porque lo acusaban de mentiroso. A mí también así no me querían hasta que se han ido muriendo, ¿no? Y ahora los nietos buscan la novela porque es el único testimonio uno de los pocos testimonios de sus antepasados, ¿no? Pero, por ejemplo, hay unas hermanitas que yo vi, las hermanitas Morató, que todo el tiempo estaban haciendo
empanadas blanqueadas que se llaman lampacanas, ¿no? Y todo el tiempo tenían sus manos con clara de huevo y azúcar impalpable, de modo que estaban blancas sus manos y no podían darte la mano, te daban el codo. Y la señora dijo, una de las señoritas, este desgraciado seguramente venía por nuestro detrás oliendo nuestros pedos, ¿no? Ese era el comentario de que yo andaba observando todo para luego hacer la novela, ¿no? No sé si afortunadamente, no lo creo, murieron y ahora los descendientes sí aprecian la novela. Gracias. ¿Qué sensaciones querías transmitir a lo largo del libro? Bueno, la verdad es que yo escribí el libro como en una especie de trance, ¿no? Porque dirigía el canal universitario y me di cuenta que es un trabajo cama adentro, que se trabaja demasiado y al final me dio una especie de surmenage, ¿no? En el cual acudí al curandero y también al psiquiatra. El psiquiatra me dio una baja de un mes, digamos, y en esa baja me aconsejó reposo absoluto y además unos calmantes. Y yo tenía un dolor muy fuerte en la nuca, de modo que no podía aguantar la máquina de escribir. Y entonces no quería matarme, ¿no? Pero quería morirme. Tenía una depresión fuerte y decidí dejar mi último consuelo, que era esta novela. Y empecé a escribirla en un cuaderno que todavía conservo, porque me dolía el repiqueteo de la máquina de escribir. Y cuando llegué a la mitad de la novela, fui donde el psiquiatra, el doctor Mario Argandoña, un gran amigo, y le dije que estaba espantado porque me estaba curando y la novela estaba a medias, que quizá debería tomar solo la mitad de la medicación o algo así para lograr acabarla, ¿no? Y él me dijo, bueno, pues te prolongaremos un poco, y me dio otros remedios y yo pude terminar la novela. Y justo cuando acabé, vino el Tata Barrientos, por consejo de la abuela de mis hijos, que era un hombre a quien le había golpeado el rayo y sobrevivió. Entonces tenía unos tumores terribles, ¿no? Y unos pies que uno diría que eran patas de cabra. Era un tipo bien feo, pero era brujo, ¿no? El Tata Barrientos. Y él pasó toda la noche haciéndome una especie de culto mientras yo dormía, o sea, estaba en mi dormitorio. Entonces yo decía, bueno, que un tipo ore toda la noche por ti no debe hacerte daño, todo lo contrario. Un tipo que esté invocando hacia todas las fuerzas vivas para que te fortalezcas debe ser algo glorioso. Y él recomendó que pasara el día siguiente completamente encerrado, que me pasaran la comida por abajo. Y yo tenía que entregar la novela que había terminado al premio Guten Tag, ¿no? Entonces me acuerdo que puse copias en la máquina y empecé a escribir y la terminé en todo el día, ¿no? Al día siguiente en la mañanita salí y el último renglón se bajaba un poco casi hasta el final, de modo que era inevitable hacer eso. Y a mi amigo Tavo Giacomán de la imprenta universitaria le digo que le meta la guillotina, pero que tenga mucho cuidado con la parte de abajo, ¿no? Porque si no me iba a cortar. Y él me dijo, bueno, yo tengo cuántos años en esto, me vas a enseñar. Y cuando bajó la cuchilla, comencé a recibir renglones de la novela que el tipo se había equivocado, ¿no? Tuve que pasarme casi todo el día en la Plazuela Sucre, me acuerdo, haciendo el último renglón y de memoria, ¿no? Entonces, claro, cuando terminé el primer original, luego lo repetí, lo copié 2 veces más. Hasta eso se hizo casi las 6 de la tarde, y a esa hora
pude entregar ya al límite de tiempo para el premio, ¿no? Pero las circunstancias no me permitieron pensar en el público, sino solamente en la gente de Pocona, para Pocona, una novela muy regional, nada más eso, ¿no? O sea que yo no pensaba a quién me dirigía, ¿no? Había tantas circunstancias tan... Y la última fue que en el premio Guten Tag no me dieron el primer premio, me dieron el segundo premio compartido con René Bascopé, y René Bascopé murió en el interín, murió, y nos tardaron un año en darnos el monto del premio, que era $1,000, y como había hiperinflación nos dieron algo así como 30 bolivianos. Entonces yo no quise aceptar y le pasé a la viuda para que le compre por lo menos una flor si le alcanzaba a mi amigo, ¿no? Esto lo recordé hace poco, que han hecho las obras completas de Bascopé, y resulta que la viuda me dice: yo jamás he recibido un dinero tuyo, me dice. Y entonces, claro, como en muchos aspectos yo pienso que quizá me estoy inventando, ¿no? Bueno, Ramón, para finalizar la entrevista, quisiera que me digas, por favor, ¿con cuál de estos adjetivos calificarías a tu libro? Multicultural, brillante y colorido, intenso, expresivo, auténtico. Bueno, y multicultural, sin duda, ¿no? Porque hay una fascinación por el quechua que yo no alcanzo a dominar, porque no conozco bien el idioma, ¿no? Lo entiendo bien, pero no puedo hablarlo. Me confundo mucho con prefijos y sufijos. Y sin embargo, en Pocona había una tertulia constante en la cocina, donde todo el mundo hablaba quechua y se mataban de risa, y yo estaba en ayunas, ¿no? Y me daba rabia que hablen en un idioma que yo no conozco. Pues ahora me doy cuenta que quizá debería conocer eso y para entender mejor a esa gente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por acceder y para colaborarme con mi proyecto de grado, Ramón. Ha sido un gusto hablar contigo. Salud.